Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Bueno, hoy volvemos a empezar otra vez el ciclo de enseñanzas de las Escrituras. No sé si recuerdan, siempre lo estamos recordando, cuando el Mesías hace su revelación como Mesías, y eso está en el libro de Lucas. Dice la Escritura que él llegó a la sinagoga un día como hoy, y conforme a su costumbre se le dio el rollo del profeta Isaías. Esa era la porción que tocaba para ese día, o sea que históricamente y además bíblicamente se puede comprobar que el estudio de la parashá, de las Escrituras, del orden del estudio de su palabra ya estaba más que establecido para los tiempos de Yeshua, ¿verdad?, de Jesús. Y hoy pues es precisamente cuando, después de que acabamos esta fiesta de Sukkot, al séptimo día, ¿se acuerdan? Hoshana Rabbah, el último y gran día. Después de este último y gran día, gracias hermano, viene otra fiesta que se llama Shemini Atzeret, o el octavo de retención. Y después de esta fiesta viene otro día también de alegría y gozo que se llama Simhat Torah, o el gozo de haber terminado y culminado un ciclo más, de haber estudiado toda la Escritura desde Génesis hasta el último libro del Pentateuco, hasta Deuteronomio, obviamente cada uno de ellos viene con una porción de los profetas o de los escritos, ¿verdad? Y ahora que nosotros pues hemos recibido el resto de la revelación o el cumplimiento de esas promesas que estaban planteadas aquí, pues continuamos con el mismo estudio, pero obviamente apuntándolo y conectándolo con nuestro Mesías, con sus apóstoles y con las enseñanzas que ellos nos mostraron de lo que todavía no se había revelado en aquel momento. No sé si se acuerdan, a ver, que el apóstol Pablo dijo: este misterio que no se había revelado antes a ninguno de los antiguos, Dios me lo ha revelado a mí. Y llega y explica, ¿no?, que los gentiles no son ningunos gentiles, en realidad todos los gentiles que llegaron a los pies del Mesías, ellos eran parte del pueblo también que se había perdido. Por eso es que el Mesías decía: tengo otras ovejas que no son de este redil. Y entonces el apóstol empieza a conectar pasajes de la profecía que explicaban esto. O sea, no es un invento nuevo ya que a mí me plació interpretarlo así, yo me quiero ver de esta forma, no. Dios siempre lo tuvo guardado en su corazón y en sus tesoros y en la Escritura, de manera que ellos seguían aplicando también este tipo de lecturas, de enseñanzas. Y otro ejemplo para explicar esto, para traer a colación, es también el Espíritu Santo mismo. Dice que, hombre, el Espíritu Santo ha revelado que a los gentiles no se les pida más sino que se aparten de 3 o 4 cosas iniciales, que son no cometer idolatría, no tener inmoralidad sexual o adulterio, no hacer ni comer sangre ni asesinatos. Y después dice: lo demás lo irán aprendiendo cada día de reposo cuando lleguen a las sinagogas, porque Moisés tiene quien lo predique en la sinagoga. ¿Quiénes? Pues los rabinos. Y cuando ya eran creyentes, ellos siguieron esta práctica de enseñar las Escrituras, porque el mismo Mesías decía: o sea, es necesario que se cumpliera de mí todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los escritos y en los profetas. De manera que Moisés no es una antítesis a Jesús, como se ha planteado hoy día. Siempre han sido o han caminado en el mismo rumbo, ¿verdad? Y el mismo Yeshua decía: hombre, a los fariseos, que no, que en Moisés tenemos nuestra esperanza. Hombre, si ustedes creyeran en Moisés, en mí también creyeran, porque Moisés habló de mí. Es imposible estudiar estos escritos y no relacionarnos con Yeshua, y en su tiempo, si no sabían que se llamaba Yeshua, con la figura del Mesías, quien habría de venir, ¿verdad? Entonces, pues eso siempre lo tratamos de hacer y plantear en esta comunidad que es mesiánica. Seguimos al Mesías Yeshua, a Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo. No tenemos problema con decirlo en griego y en español, pero obviamente desde la perspectiva bíblica, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver también, o a estudiar esta parashá del día de hoy, que es Bereshit,
en el principio, la inicial con la que comienza todo este estudio de todas las escrituras, y ver a ver cómo se relaciona con Yeshua, con el nuevo pacto. Y también vamos a ver algo que puede parecer raro, pero es cómo conectar el principio con el final, ¿verdad? Con lo que acabamos de celebrar. Entonces, pues primero tenemos que esta parashá va desde Génesis 1:1 al 6:8. En esa parashá pues vemos todos los 6 días de la creación y el séptimo día en la que también se crea no solamente el reposo, sino el trabajo, ¿verdad? Porque dice Dios, ahora lo vamos a ver, o búsquenlo de una vez, Génesis 2:2 al 3, donde dice así la escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Este mismo día es al que hace referencia a esta parte del texto. O sea, no quiero que lo pase por desapercibido, porque es que hay veces que llegamos aquí y no tenemos conciencia de todo lo que Dios ha vertido en este día. O sea, cuando usted está viniendo a Shabbat, al día de hoy, usted está diciendo: yo creo en el único Dios que hizo los cielos y la tierra en 6 días, y este séptimo descansó, por lo tanto yo lo quiero imitar de esa manera, recibir la bendición de Él también, porque si nos vamos a Isaías, nos habla de el mismo Dios diciendo: pruébenme en esto, hagan caso a este día, si retraeres del día de reposo tú quieres hacer tu voluntad y lo llamaré santo, delicia del Señor, entonces te deleitarás en el Señor. Como estaba enseñando el hermano Carlos, para uno ser habilitado para recibir bendiciones, para uno ser habilitado para actuar bien, tiene que primero escuchar y obedecer a Dios. Si le haces caso, y es como si Dios dijera: háganme caso en esto, y ahí lo dice al final de ese texto en Isaías, entonces vas a recibir las bendiciones de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha hablado, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo: hombre, este séptimo día, cuando ustedes lo guardan, no solamente están descansando, están diciendo: Dios es mi Padre. Como cuando uno no es mi papá, que la bolita del mundo, que no sé qué, o sea, es realidad en las escrituras. Tu Padre es Dios, que hizo los cielos y la tierra en 6 días, este día descansó. También estás diciendo que eres el Redentor, porque la redención te va a traer un reposo en muchos niveles, aquí mismo, porque te da la tranquilidad de saber, no importa lo que esté pasando en el mundo, si todo se está descarriando, yo tengo una esperanza fiel de parte de Él, de que Él va a cumplir su palabra y me va a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento de conmoción, y aún después va a llegar esa paz verdadera y duradera que nunca va a ser destruida, porque Él es el que la sustenta con su poder. Entonces, eso también se declara cuando obedecemos a Dios en este mandamiento en particular. Ahora, siempre hago esta aclaración, no se equivoquen, no estoy diciendo que el que guarde Shabbat es salvo, porque acá no creemos en la salvación por obras. Lo que sí creemos es que la salvación por gracia produce en nosotros las ganas de obedecer a nuestro Padre, que eso es otra cosa, pero siempre van conectadas, ¿verdad? Entonces, obedezcan sí, pero no porque crean que el obedecer les va a dar un lugar en el cielo, que ya soy mejor, no. Obedezcan porque Dios lo amó a usted primero, porque a pesar de no haber hecho nada, de haber hecho todo mal, Dios lo perdonó, le anuló toda esa acta de decretos que pesaba en su contra, y después le dijo: ¿sabe qué? Todas las cosas son hechas nuevas, no importa lo que hayas hecho antes, eres limpio, y ahora ven y sígueme. Entonces uno quiere seguir a aquel que lo redimió, a aquel que lo limpió, a aquel que lo purificó y que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Eso se celebra aquí. Entonces, Génesis 2:2, para terminarlo, dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice el 3 ahora: y bendijo Dios. Esto es importante y bonito, y la gente lo lee y no tiene a veces tampoco una retentiva o no presta atención, pero dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el día, ya te doy la palabra, tiene bendición de parte de Dios. Ese no fue Moisés, y tampoco fueron los judíos.
existían en ese tiempo. No fueron ni siquiera los cristianos, no había nadie allí que lo dijera. Dios en la creación, cuando no había nada y empezó a crear todo y Adán todavía estaba ahí en pañales, llegó y dijo, bueno, este es el día de Shabbat, este día lo bendigo yo, lo santifico, lo aparto, lo diferencio de todos los demás, porque en él reposó nuestro Padre de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, sabemos que Dios no se cansa, ¿verdad? Entonces, él reposa es con una intención que vemos aquí más adelante. Voy a leerlo, si quieren no lo busquen, Marcos 2:27, hablando del Mesías, que le responde a los fariseos que trataban de acusarlo erróneamente a él y a sus discípulos. Y el Mesías le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahí está la clave, o sea, Dios reposó por amor a nosotros, porque Él no lo necesitaba, pero imagínense si Dios no lo hace, entonces nosotros hubiéramos tenido que tener, 7 días de trabajo, nada de descanso y no se hubiera podido reposar, trabajar, no podrías parar de trabajar y siempre tenías que estar enfocado en algo que te quitaba la vida, ¿cierto? Pero Dios reposa teniendo en cuenta al hombre y por eso es que dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Lo dice en Marcos 2:27. Ahora, estábamos en Génesis 2:2, donde todavía no habían mandamientos expresos, pero ya estaban en el corazón de Dios. ¿Cómo se sabe? Porque fue ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra el que después instituyó de manera formal algo que ya estaba dado tácitamente, ¿verdad? Porque Él hizo las cosas y el hombre y todos los demás le seguían y le obedecían por imitación, pero después ya lo dejó formalmente. Hagan de cuenta para que se entienda mejor el ejemplo que damos hoy en día de los matrimonios, ¿cierto? En el matrimonio la persona no empieza a amar a su pareja en el momento en que le dicen, los declaran marido y mujer. Ahora sí te amo. Eso viene desde antes, ¿verdad? O sea, de un proceso de conocerse, como decía el hermano Carlos también, de que sea yugo igual, porque es que uno no va a salir como, no, sí, me caso contigo y tal, no sé qué va a salir y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un proceso en el que primero uno pasa por ser conocido de parte de Dios, empezar una nueva vida con Él, y después Dios te va mostrando y te va trayendo a alguien que sea del mismo yugo tuyo, o sea, que sea creyente, y el amor ya está allí. Y después se formaliza, vamos a decirlo así, y se adecúa para que todos sepan. Entonces, Éxodo 28, que habla del mismo día de Shabbat, dice, acuérdate. O sea, ¿qué significa eso? ¿Lo creó ahí o ya existía y está diciendo recuérdalo? Recuérdalo, ya estaba. No lo olvides, continúa lo que ya venías haciendo. Es similar a cuando el Mesías habla también con otro grupo de fariseos y le dice, hombre, lo que ustedes estaban haciendo está bien esta parte, le falta esta otra. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Que 10 mandamientos leyendo el comino está bien, o sea, eso es parte de la ley, es un mandamiento que yo di, se podría decir, dice el Mesías, pero le falta algo que está conectado con este mandamiento que no estoy viendo y espero que lo hagan porque esto es necesario. Ahora, no me vayan a decir que ahora que hacemos esto ya lo otro no importa, que eso es una interpretación que se ve hoy en día. Pero la escritura que dice, a la ley y al testimonio, si no hacen conforme a estas dos cosas, no les ha amanecido. Entonces Dios demanda obediencia, pero demanda también el amor y la parte interior que debe brotar de ti al tener esa relación con tu Padre. Entonces, el Éxodo 28, nuevamente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién lo santificó? Dios. Pero después Dios te dice a ti, acuérdate para que tú también lo santifiques. Ponte en sintonía con mi sentimiento, ponte en sintonía con lo que yo quiero para ti, y de esa forma vas a experimentar el bien que yo tengo guardado para ti en esto. Y eso es con todos los mandamientos, obviamente, pero la cuestión es que Dios dio un día específico porque este día ustedes lo tienen que ver como una cita con su amado. ¿Verdad? ¿Quién es el amado? El deseado de todas las naciones, Jesús, Yeshua. Entonces es como si Él dijera, hey, los quiero ver aquí.
los espero a tal hora, en tal lugar, este día. Entonces dice, listo, nos vemos al día siguiente. No, es en el día en el que Dios puso, ¿verdad? Es como, no, sí, nos vamos a ver la película tal. Es el sábado, ya sabes, bueno, nos vemos el domingo y tal. Entonces te vas a ver la película, pero sin el que te invitó. O sea, por eso es que es bendición y santificación, es algo importante de parte de tu papá. Ahora dice, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hay personas que están en contra de este mandamiento y entonces utilizan, fíjense, una interpretación que era de los fariseos, ni siquiera es de lo que estaba diciendo Yeshua ni la Biblia. Porque la Biblia ahí cuando dice obras, si usted lo deja así en español, pues obra puede ser cualquier cosa. No puedes prender la luz ni apagarla. Eso no es una obra en realidad. Melajot, que es la palabra en hebreo, es una obra remunerada que está enfocada en conseguir ganancias. Y, o sea, hace parte del trabajo, que es lo que no se debe hacer en este día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Está refiriéndose a tu actividad comercial o a tu actividad para subsistir, ¿verdad? Entonces Dios dice, hombre, hay 7 días en la semana, reserva uno. Y espero que sea el que yo reservé también. Por eso dice, Dios bendijo y santificó. Ahora acuérdate de santificarlo tú también. Vamos a ponernos en sintonía. Hagan toda su obra en 6 días. Yo también lo hice. Imítame a mí en el mismo día en que yo descansé para encontrarnos. No estoy diciendo que Dios no se pueda encontrar los demás días. Puedes orar, puedes hacerlo, pero aquí estamos hablando de un llamado de santidad comunitaria, que es otro de los elementos que el hermano Carlos nos decía, ¿verdad? O sea, una cosa es nuestra vida como pareja, personal, individual, pero otra es un llamado de santidad a toda la comunidad, en el cual nos vamos a beneficiar los unos de los otros también, porque Dios pone a su servicio y al mío cada uno de nosotros. Nosotros nos servimos mutuamente como si fuéramos un solo cuerpo. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Dios, siendo Él la cabeza, entonces tenemos que obedecer a la cabeza. De eso se trata este recordatorio que Dios nos dice. Y los trabajos, como les decía, a veces utilizan esto como excusa. No, pero si tú dices que guarda el día de reposo, no puedes moverte de la cama, no puedes hacer. Todas esas eran restricciones rabínicas que estaban fuera de tono del espíritu real del día de reposo. Porque el Mesías mismo les recriminaba a ellos. Tus discípulos no pueden arrancar espigas porque eso es violar el día de Shabbat. Y eso es falso porque en las mismas escrituras decía que si tú eras dueño de una parcela de trigo, de lo que sea, tú no la espigarías hasta lo último para dejarla sin nada, sino que tendrías que dejar una provisión para los pobres, para la viuda, para el huérfano, de manera que si ellos tenían hambre podían pasar a agarrar y alimentarse de eso. Era una provisión que Dios guardaba para el pobre, de manera que eso no era considerado trabajo como tal, sino caridad, que tú dejaras esa provisión para el que la necesitara, y el que la cogiera no estaba trabajando, estaba alimentándose. Entonces por eso es que el Mesías le dice, no, ustedes están juzgando erróneamente, porque están declarando culpable a una persona que no lo es. Ellos no están con, vamos a trabajar y vamos a vender eso para después ellos ir en camino a la sinagoga, ir en camino a escuchar la palabra de Dios, y sintieron hambre, dice la Escritura. Entonces bíblicamente ni siquiera los podían acusar. Rabínicamente de pronto tenían una cantidad de, ellos les dicen cercos sobre el cerco que ya planteó Dios. Entonces, como decimos, el cerco de Dios no es tan bueno, vamos a añadirle otro, algo así. Entonces ellos ponían un cerco que en realidad los dejaba por fuera del cumplimiento real del mandamiento y del espíritu de la palabra. Un ejemplo, ellos dicen, y eso está en el Talmud, que ustedes no pueden comer galletas de trigo encima de un arado porque eso es trabajar accidentalmente. Entonces, claro, esa es la razón. ¿Y cómo así? Ella decía, no, porque si tú comes y se cae un pedazo de semilla de esa de trigo y germina y tú te fuiste y después eso se vende, eso fue un trabajo tuyo. Pero no es así, o sea, eso no fue un trabajo y eso
espíritu del mandamiento tampoco. Lo que dice la palabra de Dios es: reserva un tiempo especial para que tú estés conmigo, vengas a escuchar, vengas a aprender y después vayas y apliques y prediques y traigas a otras personas a mí para que me sirvan también. Diferencia, ¿verdad? Pero entonces ellos pusieron más cosas que el mismo Yeshua les decía: oiga, ustedes ponen cargas tan pesadas sobre las personas que ni siquiera ustedes son capaces de alzar con la punta del dedo, y entonces se las exigen a ellos, pero ustedes no las cumplen tampoco y saben que no son bíblicas. Entonces ese es un detalle, y lo más extraño es que algunos del pueblo de Dios que están en contra de este mandamiento dicen: no puedes guardar el día de Shabbat, porque si lo guardas debes guardarlo como los fariseos, que estaban interpretando mal. Y no es así, porque Yeshua enseñó y mostró cómo se vivía el día de reposo. Hay alguien enfermo, los fariseos decían: no lo puedes sanar porque violas el día de reposo. Y entonces nuestros hermanos cristianos que no les gusta este mandamiento dicen: hay alguien enfermo, no lo puedes sanar porque si no violas el día de reposo. Están imitando a un fariseo que interpretó mal ese mandamiento. Pero la Biblia que enseña, el Mesías, el que creó este mandamiento, el Señor del día de reposo, dice: no, así no es, fariseos que interpretaron mal. ¿Cómo es? El espíritu del día de reposo es que tú, en estado de alivio, en estado de Shabbat, en estado de tranquilidad, si ves a alguien que no está en ese estado, lo ayudes a que repose también, porque Dios te dio el reposo a ti primero. Es como el perdón: perdónalo así como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Entonces ustedes en estado de Shabbat, si ve a alguien necesitado, vaya y ayúdelo y déle esa tranquilidad. Entonces el Mesías decía: miren, yo estoy aquí sanando a los afligidos, dándole libertad a los endemoniados, para que sientan esa tranquilidad de que ya me libré de esta pesadilla, ya no tengo esta enfermedad que me aflige, me puedo gozar delante de Dios, ya puedo estudiar la palabra con tranquilidad. Y decían: no. Pero ellos internamente estaban planeando asesinar a un inocente. Entonces miren los paralelos, ¿verdad? Este día es diferente, es bendito y santificado, apartado por Dios. Entonces, veamos ya lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Ya les hablé un poquito de eso, pero estas son palabras del Mesías invitándonos a que este reposo lo vivamos de manera distinta. Dice el Mesías: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. Cuando el Mesías está diciendo esta explicación, él la está conectando con este mandamiento. Pero los que no guardan este mandamiento no van a entender esa conexión. Pero miren que ahí está el trabajo y la carga. Entonces el Mesías llama a todos los que estén cansados y trabajados y dice: y yo los haré descansar. Y ese descanso es Shabbat en hebreo. Después dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuevamente dice: y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es lo que le ponían a los animales que araban, a los bueyes, pero también es una palabra que en el judaísmo se entendía como la enseñanza de la Torá. O sea, es la explicación que cada rabino le daba a lo que ellos leían, y puede ser variada. Como vemos, los fariseos tenían una enseñanza bastante rígida y estricta, pero a veces fuera de la misma escritura. Y el Mesías decía: hombre, mi enseñanza es sencilla pero efectiva. Si usted sigue. Y de pronto también la comparación simbólica con el yugo, que el yugo también se le colocaba al buey, era para darle dirección, ¿verdad? Claro. Entonces por eso la Torá, como para direccionarnos, es comparada con el objetivo del yugo es exacto, tenerlo, porque ellos la tenían que agarrar para que después y si se desviaba, pues quedaba todo eso torcido. Entonces obviamente, pero lo que decía el Mesías: miren, mi yugo cumple la misma función de un yugo normal, de hacerles caminar derecho, pero no les va a pesar, porque es que los yugos esos pesan, lo de los bueyes eso y los toros. Entonces, claro, hasta mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es que estaba diciendo también el Mesías? Mi interpretación de las Escrituras es como agua viva, es prácticamente lo que estaba diciendo, no es algo seco. Y es más, hasta los gentiles, cuando escuchaban a ambos, los romanos que estaban allí encima de Israel,
Ellos escuchaban a ambos grupos, ellos escuchaban a los fariseos hablar y enseñar, y después escuchaban al Mesías y decían, ¿qué clase de hombre es este? Nadie ha hablado como él habló, y ellos también eran, entre comillas, cultos, que escuchaban a filósofos y grandes pensadores, y ellos habiendo escuchado de ese lado y del otro lado, y después escucharlo él, decían, nunca nadie habló como él. Entonces lo que enseña el Mesías con su vivencia, con su explicación de la ley, es superior a cualquiera. Pero nadie puede venir a decirles que lo que el Mesías enseñó no es así. No, pero es que eso era antes, cuando él estaba, cuando sus apóstoles estaban, y en algún momento algo cambió. Eso no está bien. Ustedes deben replantearse pero es que ¿por qué si él hacía este día, por qué nosotros hacemos el otro? Y uno, pensamientos tan sencillos y preguntas tan sencillas como esas deberían ayudarnos por lo menos a replantearnos o a plantearnos la duda y empezar a estudiar. Porque es que entonces uno dice, claro, para donde va Vicente es para donde va la gente, pero usted va para donde Vicente o para donde el Mesías. Si es donde el Mesías, aunque el 90% esté guardando domingo, lunes, martes, o ellos le digan que ningún día importa, yo le digo, yo voy para donde va Yeshua, y Yeshua dice que bendijo un día, lo santificó, y él mismo lo guardó y enseñó la manera correcta. Porque la escapatoria es fácil, no es que los fariseos tenían eso muy feo y entonces por eso el Mesías, no, porque los fariseos nunca produjeron ese día, que ellos erraran en la interpretación bien, pero llegó el Mesías y aclaró. Entonces no quedó eso como que, ay, es que mejor no porque no se entiende. Te ibas a hacer una pregunta, Nino, qué pena. No, gracias. Es que ahora que lo vuelvo a leer, siempre que leo me vuelve a surgir otra idea, y es que normalmente, bueno, ahí lo vemos en Génesis de entrada, establecido desde el mismo comienzo, guardar Shabbat. Carlos me volvió y me preguntó, o sea, que Adán guardaba Shabbat. Yo sí, porque está desde el inicio, desde antes de Adán ya decía el Señor. Sí. Como pues, durante es uno de los días, el último, que fue el Shabbat, enseguida después de Adán. Pero vemos a nuestros hermanos de otras denominaciones evangélicas, por ejemplo, una de sus excusas, porque el mandamiento que vemos en la Torá en sí es acuérdate del día de reposo, porque ya estaba, no era como que se estaba estableciendo como decía, sino que ya estaba. Entonces ellos dicen, no, es que todos los días son santos. ¿Cómo uno explica? Porque sí, todos los días los creó Dios, en todos los días hizo Dios obras buenas. Pero es que tú te estás respondiendo allí mismo cuando vimos en la escritura que Dios acabó de decir que Dios creó todos los días y en 6 días hizo los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. En ese mismo texto te dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Entonces, de allí, la misma palabra le está respondiendo a ellos y a ti y a todo el que tenga intención de saber que de los 7 días hay un día que Dios bendijo y santificó. No fue el que yo quise, no fue el que quiso Moisés, no fue el que quiso nadie, fue Dios. Eso es innegable, ¿verdad? Entonces, hay unos que sí, bueno, sí, Dios sí santificó un día, pero entonces después tratan de sacar. Lo que pasa es que ese día es solamente para este grupo de personas especiales. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, entonces ellos verán qué hacen con ese día, a mí no me tocó, ya. Y después vienen otras más elaboradas. Lo que pasa es que el Mesías resucitó el domingo, y entonces ahora yo celebro el domingo porque el Mesías resucitó el domingo, aunque ese mandamiento sigue estando por allá. Y la más fácil, el Mesías anuló la ley, ya todo eso se acabó, y ahora nosotros somos el Israel de Dios, que es diferente al Israel espiritual. Hay una cantidad pero ni siquiera esas explicaciones demuestran en realidad que Dios quitó dicho día. Si Jesús, si Yeshua hubiera resucitado domingo, que la Biblia no dice eso, entonces tampoco sería suficiente para decir que Dios cambió el día. El único que se atrevió a decir que se cambió el día y sabiendo que no estaba en las escrituras fue el catolicismo, porque ellos claman tener una autoridad por encima de las escrituras para poder decir que cierto mandamiento ya no va. Y fueron los católicos que dijeron, ¿saben qué? Nosotros sabemos que dentro de las escrituras no hay ningún texto
que diga que Dios cambió la solemnidad del Shabbat, del sábado para el domingo. Entonces eso fue por la autoridad que ellos dicen que tiene el Papa, el Vicario de Cristo, etc. Y ellos dicen algo más. Y nuestros hermanos separados, o sea, los protestantes, cualquier rama, cuando celebran el domingo en vez del sábado, están afirmando esa potestad que tiene el catolicismo, aunque ellos no la quieran reconocer, así dice. Sí, O sea que sin temor uno puede decir los demás días no son santos. Sí, Es eso lo lo que dice a mí la me da escritura. como miedito. No, porque, o sea, la escritura lo dice así. Yo entiendo Son las buenos. personas que están diciendo, exacto, la hermana dice algo, que sean buenos es otra cosa, porque la escritura dice, todo lo que Dios creó después de terminar la creación fue bueno en gran manera. Eso es otra cosa, y nadie está diciendo que sean malos por no ser santos. Pero Dios santificó a unas personas, santificó un día, santificó fechas especiales, y eso ustedes lo ven en la práctica. O sea, cuando nosotros agarramos un calendario del mundo, tiene fechas en rojo, que son las fechas o las fiestas solemnes del catolicismo. ¿Cuáles son? Santa Rita, San Cristóbal, San Teresita, Santo Teresita, y entonces ahí, Semana Santa. eso, todo eso, entonces tiene su, no, que Halloween, que no sé qué, y entonces salen días festivos de ellos. Pero Dios le dice a ustedes son de allá o de acá, si son míos, estas son mis fiestas solemnes, las cuales convocaréis como santas convocaciones y serán estas. Y entonces nos da fecha, hora, fecha, día, fecha, mes. Entonces ya usted tiene un calendario distinto. Ahora, lo que pasa es que estamos en el mundo y entonces acá, entonces, ¿cómo te vas a entender con los demás? O sea, estamos hablando de fechas religiosas o fechas solemnes para Dios de culto. Yo no me voy a ver afectado porque es que yo trabajo también y en mis 6 días de trabajo tengo el calendario normal para relacionarme con las demás personas con las que trabajo. Pero eso no me hace que como yo estoy trabajando ya yo no me puedo reunir el día que yo digo, me tocó el sábado o el domingo, entonces me tocó cambiar todo. Y entonces Pascua o Pesaj era el 14 de Nisan o Aviv, pero no, lo voy a celebrar todos los fines de mes, el domingo, porque es que estoy en el otro calendario, no. O sea, y así viven y subsisten hasta el día de hoy los judíos que también trabajan con otras personas y tienen su calendario religioso y ya. Eso no tiene ninguna afección, hablando pues de que sea algún impedimento para relacionarse con los demás, para nada. Tenía una pregunta. Humberto. Él quiere saber cómo es que en la Biblia hace constar el tema del calendario que es lunar en lugar de solar. En Éxodo 12, primeramente, está lo del año, y el año es el calendario solar. Cuando Dios dice, este será el primero de los días del mes para vosotros, cuando lo sacó de Egipto, y de ahí empezarán a contar ese calendario solar. Pero los días se cuentan así como tú dices, lunar. ¿Cómo así? Los días y los meses. Que cuando leemos Génesis, en esta parashá dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces el calendario bíblico es lunisolar, es una combinación. Solar porque cuenta los 364, 65, con la variante ahí de que los días no duran 24 horas exactas, pero es lo que se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol, es 365 días, ese es el año. Y los meses se cuentan, ¿cómo? Y las semanas, solías decir una luna, 2 lunas, eso es una semana, el ciclo de El ciclo lunar. Humberto. Mire, a mí me hicieron esa misma pregunta que dijo Gemma, que si todos los demás días no eran santos. Yo no le dije así, lo que se me vino a la mente fue que, o sea, hasta el sexto día el Señor trabajó, el Señor creó cosas. Es una bendición para las personas que tienen trabajo, trabajar esos días. O sea, cada día tiene su propio afán. Cada día está estipulado para algo. Yo lo que hice fue, mira, hasta el sexto día el Señor trabajó, tú tienes la posibilidad de trabajar hasta ese día. Eso no quiere decir que no puedas estudiar la palabra en ese tiempo.
pero el séptimo día el Señor te lo dio de reposo, o sea, está siendo bueno hasta contigo mismo porque te está sacando el tiempo para que reposes tu trabajo. O sea, fue la forma en que yo expliqué más o menos. Sí, está bien, porque si bien tú puedes trabajar 6 días, también puedes dedicarle al Señor el tiempo que tú puedas, obviamente sin descuidar tu familia y la manera de proveerles, pero eso no cambia, incluso si estuvieras sin trabajo, eso no hace que cambie el día de Dios. Eso es diferente de que de tus experiencias personales, pero está bien, hermano Carlos. No, es que los días en fiesta, como el Shabbat, es que son apartados, o sea, apartados ese día para el Señor. ¿Ya? Nosotros, pues, evidentemente tú tienes que ir al trabajo, tienes que comer y todo, pero ese día lo debes apartar para el Señor, porque el Señor lo apartó. ¿Sí? Y entonces el problema de hoy en día, hombre, consiste en que esa falsa idea o enseñanza que dicen que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Y resulta que es un mandamiento. La última enseñanza que yo hice de la Torah, lo dejamos claro de la Amén. Bueno, entonces, listo, ya vimos esto. Vemos la creación, el Shabbat. Ahora, eso también es un ciclo. O sea, así como hay un ciclo de 1 año de estudio de la Escritura, miren este ciclo semanal. 6 días, el séptimo descansa y después del séptimo, ¿qué vuelve? Otra vez, primer día de la semana, segundo, exacto, es un ciclo. O sea, arranca en domingo, primer día. Así es. Y miren un comentario que tienen los rabinos, que es bonito. Dice, Shabbat es una aventura en el reino de la atemporalidad que se encuentra más allá de las luchas que caracterizan nuestra vida diaria. Entonces también, cuando estamos aquí, es como si estuviéramos degustando un poquito de lo que va a ser la eternidad. Esa es más o menos la idea de Dios. La Escritura dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ahora, imagínense eso y más encima que Él separó este día y lo bendijo y espera que todo creyente esté reuniéndose en este día a compartir su palabra. El mismo Dios dice, aquí estoy yo también. Entonces la presencia de Dios se está también celebrando. Obviamente Él siempre está en todas partes, pero este es un día que Él separó, apartó, bendijo y santificó. Entonces, lo que vislumbraban los rabinos era como decir, regresar a ese momento, a ese tiempo y a esa compañía de Dios. Entonces, esa es la conexión que viene con la fiesta que ya pasó. La fiesta duraba ¿cuántos días? 7. Y es la culminación de todas las fiestas o de todo el ciclo de fiestas bíblico. Entonces, ¿qué pasa con esa fiesta que dura 7 días? Porque la Biblia nos dice 7 días habitarás en tabernáculos, y entonces después dice el primero será Shabbat y el octavo será Shabbat. Y entonces como que si la fiesta dura 7 días, porque hay un octavo en conexión con la fiesta pero que no se llama parte de la fiesta. Entonces uno queda así y resulta que esa fiesta literalmente dice Shemini Atzeret, es el octavo de retención. Es como si tú quisieras retener esto que estamos viviendo ahora. En el judaísmo ellos tienen una práctica que al final del Shabbat se reúnen a hacer la despedida del Shabbat. Después del atardecer comen. Bonito también, es como al inicio del terminar de la fiesta, y ellos tienen unas especias aromáticas y lo que quieren simbolizar es que el aroma del Shabbat, esto que experimentaste, lo puedas estirar hasta que te dure hasta el próximo, algo así. O sea, es como cuando uno habla, no, que tengo que recargar fuerza, algo así. Dios te ha renovado, exacto, te ha dado esa alegría de compartir con tus hermanos, de estudiar la palabra, de aprenderla. Entonces ahora llévate ese sentimiento y que te dure hasta el siguiente, o sea, que esa fuerza te potencie, algo así. Entonces esa es la retención de la que habla la fiesta. Entonces terminó un ciclo, pero en ese sentido es como si ya no quiero que nos salgamos de ese reposo. O sea, es como queremos permanecer en el reposo eterno. Ese es del que hablan los rabinos, que decían, no, es que cuando hacemos Shabbat es como estar en la temporalidad un ratico. Entonces cuando uno dice retener eso, precisamente esa fiesta de Shemini Atzeret está apuntando es a la eternidad perpetua, al reino de los cielos prácticamente, y su justicia, que es Dios mismo. O
sea, estar en presencia de Dios, estar cielos nuevos y tierra nueva y estar transformados nosotros mismos para nunca más sufrir dolor, enfermedad, llanto, etc. Entonces ahora busquen Hebreos 3:7, que nos habla de esto, y fíjense que lo está hablando con el mismo reposo. O sea, sí está conectando Shabbat o reposo con reino de los cielos, con vida eterna y con la presencia de Dios nuestro Padre junto a nosotros. Hebreos 3 del 7 en adelante. Vamos a leer desde ahí hasta el 4:12 creo. Y dice así: por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, en la de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, y a causa de lo que me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay dos advertencias. Una, si oyes hoy su voz, no endurezcas tus corazones. Y hay otra respuesta a los que no atienden a esta advertencia o esta recomendación y dice, bueno, no van a entrar en mi reposo. Y lo dice como algo que es malo, no entrar en el reposo del Señor. Entonces dice el versículo 12, miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Eso es importante porque el pecado es engañoso. Es como, no, si le das una pruebita no te va a pasar nada. Tranquilo que pecas y rezas y empatas. La Biblia te dice, es un engaño terrible que te puede hacer perder la bendición de conocer a Dios, de acercarte a Él, de pedirle perdón y al fin y al cabo ser destruido totalmente. Estoy hablando de los que no han creído todavía. Y de los creyentes es peor porque aparte de que nos hacemos daño a nosotros mismos, a nuestra comunidad y familia, también vamos a dañar a aquellos que pueden acercarse a Dios en virtud de nuestro servicio a Dios. Y eso es peor, porque a uno le debe dar una terrible vergüenza que lo que dice Dios en su palabra, que por causa nuestra Dios es vituperado. O sea, nunca dicen, es que esta persona en particular, dicen, no, es que los cristianos, dicen que los creyentes, eso es mentira lo de Dios. Entonces, ese es el engaño del pecado, y dice, mientras se dice hoy que ninguno de ustedes se endurezca por ese engaño, porque somos hechos partícipes, mire esto, del Mesías, con tal de que retengamos, la retención de lo que hablamos, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón como en la provocación. Dice el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Está preguntando el escritor de Hebreos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, o sea, terminaron muertos? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces dice Hebreos 4:1 que continúa el relato. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aquí está hablando no de este reposo semanal, sino del reposo eterno, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, mire el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, los desobedientes no entraron, los que creyeron sí. Acuérdense que de ese grupo, ¿quiénes sí entraron en la tierra prometida, que era símbolo de entrar en el reino de los cielos? Josué, Caleb y los menores, de los cuales los padres habían dicho, van a ser botín de los malos. Entonces Dios dice, no, para que vean, ellos por sí creer y los únicos 2 adultos van a entrar. Y entonces,
no se No, los demás todos se murieron, se fueron muriendo en el desierto. O sea, Dios no entró inmediatamente por eso, porque ellos menospreciaron la promesa de Dios. Pero algunos de ellos se arrepintieron en su No, sí, No se sabe eso. Moisés, por ejemplo. Sí. Ah, bueno, sí, eso es un ejemplo, y Aarón estaba en todo. Toda la familia Moisés. Simplemente. Sí, Y sí, porque o sea, los hijos sí entraron, y de todas maneras de los grandes ese buen ejemplo de Gema para saber que sí hubo arrepentimiento en algunos de ellos que no entraron en ese momento, pero que van a entrar después en la resurrección, porque siempre hay arrepentimiento. La Escritura dice: mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Miren que está utilizando el séptimo día en conexión con el reino de los cielos y entrada a la salvación perpetua. Entonces dice del séptimo día así: y reposó Dios de toda la obra del séptimo día. Eso lo leímos ahorita en Génesis 2:2. Y otra vez aquí, o sea, en el Salmo, que ahora lo vamos a leer: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se les dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, por eso es que le decía que la entrada en la tierra prometida era símbolo, pero aquí el mismo escritor de Hebreos está diciendo: si esa fuera la tierra prometida, entonces no diría otra vez hoy que pueden entrar en el reposo eterno. Dice: si Josué les hubiera dado reposo, no habría después otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo que da Yeshua, el que leímos ahorita: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo les daré Shabbat. Entonces, porque el que ha entrado en ese reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué me está diciendo? Conozcan al Mesías, olvídense de entrar al reino de los cielos y su justicia por sus propias obras, y entreguen sus obras a servicio de Cristo, del Mesías, de Yeshua. Díganle: yo no puedo entrar, por favor ingrésame tú. ¿Quién es la puerta? El Mesías es la puerta. Vamos a leer unos cuantos versículos de la puerta. Dice Juan 10:7 al 9. Y ya vemos cuál es la llave para entrar a ese reposo, y damos ya final a esta enseñanza el día de hoy. Juan 10:7 al 9. Dice: volvió pues Yeshua a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hicieron bien. Ahora dice el 9: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Romanos 5:2: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, todo es a través del Mesías, por fe en Él. Y miren lo que dice 1 Corintios 15:1. Además les declaro, hermanos, el Evangelio, esa es la llave, que os he predicado. Y está centrada en quién: en el Mesías también. No puede ser un ser humano, no puede ser un apóstol, no puede ser un profeta, no puede ser una virgen, no puede ser un pastor, un ángel, nada. Dice: además, hermanos, les declaro el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen, otra vez la retención, la palabra que les he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Entonces la salvación está dada por el Mesías, la puerta es Él, el reino es de Él, el Evangelio es Él mismo, entregándose a sí mismo por nosotros, pagando por nuestros pecados con su muerte, y con el poder de su resurrección sustentándonos hasta el día de hoy, hasta que regrese y para siempre, porque Él es Dios sobre todas las cosas.
Entonces entramos en el reposo es en virtud de Él. Y ese reposo es lo que nosotros celebramos aquí. Por eso es que les decía, el Shabbat está conectado tanto como con el principio, la creación, Él es el creador, como igualmente la redención. Él es nuestro redentor, Él es el que sustenta nuestra vida para siempre. Entonces cuando venimos aquí no es Shabbat, eso es como decían los mismos rabinos que nos encontrábamos, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva, Shabbat, qué chévere, ¿a ti te gusta Shabbat? No, pero eso es muy... Pero claro, ellos estaban viendo un Shabbat versión fariseo rígido, religioso, no solamente religioso, porque es que la palabra religión no solamente tiene malas connotaciones, hay partes positivas. El Mesías dice, hey, nuestra religión es ayudar al pobre, al necesitado, o sea, tiene partes buenas. Pero claro, ellos estaban aplicando una interpretación totalmente estridente y que ya ni siquiera era palabra de Dios, entonces eso no lo puede soportar nadie. Entonces claro, nosotros decíamos Shabbat y él se imaginaba eso y no le pateaba. En cambio nosotros Shabbat, hombre, compartir con nuestros hermanos, estudiar las escrituras, que Dios nos revele cosas, la posibilidad de predicar el Evangelio más profundamente y con obras de ayuda, o sea, es algo espectacular. Y ver al Mesías cuando él celebraba Shabbat y le daba ese, usted se imagina, ¿no? La mujer de flujo de sangre, toda una vida ahí con una enfermedad y llega, ¡buah!, se sana. Y enseguida se sanó, vaya y dé las gracias en el templo, y entonces el leproso toda una vida ahí, o el paralítico, y el de la mano seca, y el otro, y llega el Mesías, toma sanidad. Eso es reposo, entonces Dios mío. Entonces esas cosas las tenemos que ver, que experimentar, que sentir y que anhelar. Entonces nosotros estamos celebrando la gracia de nuestro Rey y el poder, porque Él creó todas las cosas. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Evangelio nos revela, el Mesías fue el que dijo todas las cosas y por medio de la palabra de su poder se mantienen. Entonces Jesús está íntimamente relacionado con el Shabbat, por lo tanto no podemos hablar mal de ese día. Él es el Señor del día de reposo. Siendo el Señor del día de reposo, ¿ustedes creen que iba a dar un ejemplo contrario a Él? No. Entonces, hermanos, ya vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo de estudio, reverencia a su palabra. Bendito Dios, te damos las gracias porque nos permitiste reunirnos hoy. Te damos las gracias porque tú, Señor, cumples con tu palabra al decir que te probemos en retirar nuestro pie, de no dar en nuestra propia voluntad, Señor, sino de hacer la tuya, de venir a escuchar tu palabra, Señor, de venir a aprender de ti y de venir a conocerte a través de tus mandamientos, que son santos y deleitosos, son más dulces que la miel, dice tu propia palabra, en la cual confiamos y creemos. Y también te agradecemos, Padre eterno, porque tú has sido misericordioso y bueno, nos has guardado la vida y la salud, Señor, y nos has permitido estar en este día congregándonos conforme a tu mandato, Señor. Te pedimos bendiciones de lo alto para todo aquel que escuche este mensaje. Dale libertad, sanidad, vida eterna, Señor. Trae de regreso a los que se han desviado y también permite, Señor, que las personas que escuchen tu santo evangelio se rindan ante ti, porque no hay otro como tú, Señor. Te agradecemos y te pedimos que vuelvas pronto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.